Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy de investigación basada en las artes. Una investigación es un proceso mediante el cual se pretende recabar nuevo conocimiento para responder a preguntas específicas planteadas por el investigador o investigadora. Recapitulando algunos conceptos de los que hablamos en el video anterior, en el introductorio, sobre la investigación basada en las artes, la IBA, arrancaré hoy refiriéndome a Sean McNiff, uno de los padres de las artes expresivas y profesor en Lesley University, Estados Unidos, quien define a la IBA como la utilización de la expresión artística en varias de sus modalidades, como danza, teatro, música, artes plásticas, etc., por parte del investigador, ya sea que esté solo o acompañado. Utiliza las artes como su método principal de investigación. Para el investigador artista, el proceso artístico es lo primero, mucho antes que aparezca el conocimiento y antes que la mente reflexiva misma. La IBA no sabe el final desde el principio, ni siquiera conoce el camino. Por ello, nos refugiamos en métodos cualitativos antes que divagar en lo desconocido. Los métodos convencionales de investigación nos dan apoyo a la hora de evaluar procesos con instrumentos como entrevistas, estudio de casos y encuestas. Pero para evidenciar el conocimiento debemos abrir nuestros sentidos, observar, escuchar, sentir y atestiguar lo que la creación artística dice sobre la pregunta en investigación. Las artes como formas de conocimiento presentan infinitas variables y carece de un método definido. Es decir, que la manera de investigar en las artes nos obliga a dejar al lado cualquier idea preconcebida o preorganizada. El ser se transforma por aquello que ve, escucha, siente, lee o atestigua. Lo personal tiene un rol principal en la forma de la investigación basada en las artes. Se crea alrededor del arte la posibilidad de crear espacios sagrados a través del quehacer y la práctica artística. Arte como representativo de lo divino manifestado, como el misterio de la creación misma. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza en la IBA debe ser más sensible e imaginativo. Se recomienda un acercamiento poético con nuestra psiquis. Pero para poder transmitir el conocimiento y lograr que nuestras investigaciones sean reconocidas como un método válido, habrá que presentar la información de manera
que para otros tenga valor y sea legible. Y tal vez haya que callar algunas cosas y solo liberar lo aceptable. Los griegos hablaron de la poesía como la creación del lenguaje. La poesía tiene sus bases en el lenguaje poético, es decir, un lenguaje que es sonoro, sensible, rítmico y muchas veces se describe a sí mismo como el escape al lenguaje con sentido, una apertura a las supra o infrasignificaciones. Y entiendo al arte no como una amenaza ni como aquello que nos salva la vida, pero sí como algo que nos toca profundamente y nos moviliza. En inglés, una palabra que utilizan es shift. Fueron los griegos quienes también definieron 3 elementos fundamentales del aprendizaje. La teoría, que es el conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación o el razonamiento lógico. Esto lleva a la generación de un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad. También hablaron de la praxis. La praxis significa acción. Implica emprender una filosofía que difiera de la pura especulación o de la contemplación. Se habla de la praxis política, por ejemplo. Y también hablaron de poiesis. Poiesis es un término griego que significa creación o producción, derivado de las palabras en griego hacer o crear. Platón define en su libro El banquete el término poiesis como la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no ser a ser. Se entiende por poiesis todo proceso creativo, por tanto. Es una forma de conocimiento y a su vez también una forma lúdica. La expresión no excluye el juego. Según la concepción tradicional de la poiesis, esta es una actividad productiva guiada por la conciencia y la voluntad del artista. El papel central de la poiesis es el de generar conocimiento o descubrir lo que no sabemos y está por emerger. Es notable que al transformar el mundo exterior se impactan los sentidos y las percepciones y algo se moviliza en nosotros. Empezamos a observar y sentir diferente nuestro propio ser y el mundo circundante. Aprendemos a desplazar nuestros sentidos y ver
otras perspectivas, muchas veces contrarias. La fuerza poética o inspiración se genera a partir de esta dialéctica de contradicciones que enriquece nuestra investigación basada en las artes, que busca generar espacios dialógicos. Desde un acercamiento científico, la inspiración incluye la fase de la respiración física que provoca la dilatación de la caja torácica y que nos hace oxigenar la sangre y el cuerpo. La oxigenación que precede a la inspiración incluye el sentimiento de un estímulo repentino que favorece la creatividad, la concepción de ideas para emprender un proyecto, etc. En particular, la inspiración se refiere a aquella que siente un artista y que los impulsa a la creación de obras de arte. El concepto viene del latín inspiratio. Se produce en el interior de los individuos a causa de algo en particular y sin ningún esfuerzo. Tiene su mirada enfocada en los sueños y las posibilidades del futuro. Según los griegos, el artista alcanza un estado de éxtasis o furor poéticos, conocido como el frenesí divino o locura poética. En la cosmovisión maya, recordemos a Itzamna, el hijo del dios único Hunabku, quien representa la inspiración divina. Él es el creador del universo, pues es el inventor de las artes y las ciencias y sus conocimientos. En un principio, Itzamna fue un sacerdote que llega a fundar la ciudad de Chichén Itzá. Se le representa generalmente como un anciano. Este personaje inventó los primeros caracteres de la escritura maya en dicha región. Por lo tanto, se le conoce como padre de la sabiduría, que en maya se dice In Lakech Halaken y significa yo soy otro tú. Itzamna es Dios del cielo, la noche y el día. Se le considera espíritu universal de la vida que anima al caos para que haya creación. De esta manera plantea la idea de vivir con propósito y aceptar la diversidad de la psicología humana. También representa el saber vivir entre contradicciones como el amor y el odio. Habiendo comentado sobre poiesis, volteamos nuestra mirada al término aístesis. Aístesis se concibe como la reflexión filosófica del arte y se resume en una sola palabra: sensibilidad. La estética, entonces, como parte del proceso poético, llena de sentido toda experiencia. Cuando pensamos en estética, lo relacionamos directamente con la belleza, que no solo es un concepto, sino que también una experiencia, según Platón. Esta experiencia alude a un estado de
éxtasis que sobreviene cuando una emoción sorpresiva producida por la belleza, el amor, lo inesperado, se traduce de manera instantánea en un intenso gozo, según Cross en el 2006. La ciencia de la estética, decía Freud, investiga las condiciones bajo las cuales se percibe lo bello. Cualquier definición del término habla de armonía estética relacionada con el arte, que denota un cierto equilibrio que proporciona un sentido de paz. Goethe, escritor en el siglo XVIII, romántico, declara que la belleza actúa con mucha mayor fuerza sobre sentidos interiores que sobre los exteriores, de modo que lo que se contempla está exento de mal o es armonioso consigo mismo y con el mundo. Por lo tanto, el término se relaciona con la capacidad de cautivar al espíritu. Por eso se dice que la estética trata de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, y analiza los valores que en ella están contenidos. Pero etimológicamente, la palabra estética proviene del vocablo griego aesthetique, que significa aquello que afecta los sentidos, de aesthesis, que es percepción, sensación, sensibilidad, y de ica, que quiere decir relativo a. Por lo tanto, está relacionado con la sensibilidad humana, es decir, con la forma en que una persona percibe algo en particular, siendo que las sensaciones que las cosas generan en los seres humanos son subjetivas. Estas pueden ser negativas o positivas según el espectador y su contexto, tiempo y espacio. Observamos entonces cómo hay autores que definen la estética de manera más amplia, como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, y no solo lo relativo a la belleza. Cuando juzgamos que algo es bello o feo, estamos haciendo juicios estéticos sobre experiencias estéticas. En otras palabras, la estética es el estudio de la percepción en general y no solo de la belleza. Friedrich Schiller, otro filósofo alemán de finales del siglo XVIII, siguiendo la tradición de Kant, que se basa en la contemplación del arte para la concepción de la estética, señala al juego como un medio para unir la razón y la experiencia sensorial. Pensamiento que utilizan nuevas metodologías de educación como parte de su responsabilidad estética, que proviene no solo de la contemplación de las obras de arte producidas por el juego, sino también del proceso mismo del juego por su naturaleza poética.
Él expone la opinión de que en la educación humana se había dividido en cuerpo, mente, sensibilidad y comprensión. Según Stephen Levine, en el 2015, dice: la estética es una forma de superar esa fragmentación. Lejos de ser irrelevante para la educación, en este nuevo paradigma de investigación, la estética se ve como lo que podríamos llamar el camino real hacia el aprendizaje. El rol de la imaginación en la reflexión estética, según Kant, es imprescindible y está enraizado en la sensibilidad, el deleite y la intuición. Dado que las artes son disciplinas de la imaginación, el énfasis de la poiesis como medio de descubrimiento va acorde a su papel de proceso transformador. Es decir, que a medida que vamos transformando, vamos descubriendo. Una vez dentro de la dimensión de la imaginación, entramos al reino de las posibilidades. Se creía que la función del arte es la de crear belleza a partir de una técnica y unos elementos. Pero tal vez sería más apropiado decir que su función es la de crear sentido, ya que en la modernidad el arte es un lenguaje que gira en torno a la idea integral de la belleza como diversidad de expresiones que generan un sinfín de sensaciones que en un principio no siempre son placenteras, pero que estéticamente generan un sentimiento profundo y puro. Por ello podemos decir certeramente que la expresión artística también surge de la desesperanza, el trauma y el dolor. Asimismo, se reconoce que la ausencia de la belleza juega un rol preponderante en los sentidos de los seres humanos y tiene un fuerte impacto sobre nuestro espíritu, la salud y la forma en que percibimos el mundo y nos movemos en él. Stephen Levine nos comenta que el trabajo artístico afecta, por tanto, nuestra singularidad. Desde esta perspectiva, nos atrevemos a ver a la comunidad como un lienzo donde se realiza la obra artística. Podríamos decir que la belleza es una necesidad humana, un impulso hacia un estímulo enigmático que nos lleva a conectar con elementos que generan sentimientos de placer o de pesar, habilitando la posibilidad de conectar con el alma. Contiene algo impalpable y sublime, una especie de misterio que inexplicablemente nos atrae. En otras palabras, despierta nuestra curiosidad. Este elemento es indispensable para el aprendizaje y es por ello que la herramienta se vuelve útil como parte de un método pedagógico universal, un instrumento de investigación que nos permite avances en el desarrollo individual
y comunitario. Al hablar entonces de la innovación en la educación artística y aprendizaje de las ciencias, hay que considerar el enfoque en el desarrollo ético de las sociedades, la responsabilidad estética. El yo artista y el yo investigador deben fusionarse y en el proceso deben integrar a la audiencia como parte del aprendizaje. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la sintonía. Hasta pronto.